soy Mario Fernández. El tercer video sobre escritura enérgica, esta vez sobre nominalizaciones y lo que significa esta palabra. Antes que nada, suscribirse al canal, porque resulta que el 68% del tiempo de los videos que están aquí corresponde a gente que no se ha suscrito. Esto no tiene más que un fin académico, un fin investigativo, así que necesito medir el impacto de lo que estamos haciendo acá. A este botón rojo, por favor. Nominalizaciones. Ahora, hemos visto en el video anterior que los verbos difusos son ladrones de energía, le quitan color, le quitan peso a lo que tú estás escribiendo. Pero bien, cuando tú robas energía, pues lo que aquí ocurre es que estás contando una acción, pero cuando estás escribiendo un paper, lo que tú quieres hacer es mostrar esa acción y mostrarla de una manera activa, directa, clara, concreta. Sin embargo, luego que tú ya has robado energía de tus oraciones o frases, puedes ir un paso más allá y empeorar aún más las cosas. Es decir, simplemente matarla, asesinar la acción. Tenemos este ejemplo aquí. Usamos un verbo fuerte y diríamos, investigamos el efecto del CO2 elevado sobre el rendimiento de los cultivos. Aquí la investigación, la acción de esta oración se expresa en un verbo investigamos. Pero muchos de lo que vemos en Latinoamérica y en Ecuador en particular harían lo que está en la segunda oración, el segundo ejemplo. Llevamos a cabo una investigación sobre el efecto del CO2 elevado sobre el rendimiento de los cultivos. Esta creo que es una de las peores expresiones que existen en el español para la escritura académica. Llevamos a cabo. Ustedes no tienen idea de cuánto detesto u odio esa expresión. Tiene un verbo que es difuso, llevamos a cabo, o una expresión idiomática, como querramos verlo. Difuso por cualquier lado que se lo quiera ver. La acción está contenida entonces en un sustantivo aquí, que es la investigación. Lo que aquí ocurre es que esta oración nombra la acción, pero introduce un verbo compuesto, una expresión idiomática que de por sí lo oculta, lo entierran. Este proceso de convertir un verbo en un sustantivo es lo que se conoce como una nominalización. Como resultado, pierdes energía, la oración aumenta en calorías, aumenta en extensión, porque contiene más información, pero nada de nutrición, porque no estás contando nada nuevo. No estás contribuyendo en el peso de la historia que tú estás queriendo narrar aquí. Quizás no sea del todo incorrecto decir llevamos a cabo o utilizar alguna de estas expresiones nominalizadas en algunos contextos, pero donde sea que lo veas, considera que estás cometiendo un error. Es una falla común, a veces hasta sutil en escritura académica, más que nada en el español, y este es el propósito general de todo este canal, revelar todas estas cosas que hasta el momento quizás no lo hayamos tenido en cuenta. Pero bien, otro ejemplo, por si acaso no te convences, en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma de trabajo de muchos de nosotros y los principios de este canal de modelación de escritura funcionan en ambos idiomas. Aquí tenemos, por ejemplo, traduciendo, la infusión sistémica de células madres fetales parece ser el modo de administración más práctico. Sin embargo, la migración limitada de células al tejido de interés puede actuar como una restricción en su efectividad. ¿Cuáles son los verbos que tenemos aquí en esta oración? Parecer, ser, actuar, lo cual es triste, es patético, ya que no me están revelando mayor acción, no me está diciendo lo que está pasando aquí. Lo que estoy haciendo básicamente es asesinar y enterrar toda la acción en sustantivos. Infusión, administración, migración y restricción. De nuevo, podríamos decir que estructuralmente hablando es una oración que está correcta, pero podemos convertir muchas de estas acciones en verbos y la ajustamos como lo que está en el segundo ejemplo. La forma más práctica de administrar células madres fetales es infundir o infundirlas sistemáticamente. Sin embargo, si las células no migran al tejido objetivo, esta fallará. Nos estamos dando cuenta aquí de que las acciones son concretas, se son reveladas. Entonces tenemos una oración mucho más compacta, una oración que está funcionando mucho mejor. Y a veces forzar la acción, una de las implicaciones de forzar a la acción dentro de una nominalización es que estamos separando o estamos separando la acción del verbo con el sustantivo, lo estamos debilitando y estamos omitiendo o pasando por alto los efectos de poner los elementos de una oración en las posiciones donde correspondan. ¿Cómo se llama eso? Tema y énfasis. Y todo aquello que vaya en medio. Aunque vemos aquí en este ejemplo, en el primero, en español ahora,
Aunque existen modelos para calcular las velocidades de reacción en función del tamaño molecular, a menudo se observa una falla, a failure en inglés allí, en la reproducción de los datos experimentales. ¿Qué ocurre aquí? En la versión en inglés de este ejemplo, tenemos una nominalización, tenemos una voz pasiva para crear una oración que nos damos cuenta que estructuralmente quizás tenga sentido, pero no tiene un punchline, no tiene un golpe, no termina bien. El autor aquí, lo que es el punto importante que quisiéramos marcar, ¿cuál es en esta oración? De que los modelos, cualquiera que estos sean, fallan con frecuencia, fallan a menudo. Sin embargo, eso se nominaliza cuando ustedes lo utilizan un sustantivo allí, failure, una falla. Y esto empuja a que el verbo en la voz pasiva, es decir, la observación, esta, se ponga al final de la oración, al final de la cláusula, es decir, en el énfasis. ¿Qué es lo que tú te vas a llevar aquí de esta oración para comenzar una nueva oración, un nuevo párrafo, o sección, lo que sea? Es un verbo en voz pasiva, observado. No es claro aquí acerca de lo que debería ir en medio. Lo que veíamos en otros videos, aquello que va en medio de la oración vendría a ser aquello que tiene una menor ponderación en relación a lo que va en el tema y lo que va en el énfasis. Esto sería mejor si las dos cláusulas de esta oración estuvieran vinculadas de una manera más efectiva. Y si hubiera un verbo activo al principio de la segunda cláusula, como está en ese ejemplo. Aunque existen modelos para calcular velocidad de reacción en función del tamaño molecular, a menudo no logran reproducir los datos experimentales. Un cambio aparentemente trivial y sencillo. En vez de decir una falla, a failure, estamos hablando de often fail, un verbo bastante claro que me indica una acción y funciona, porque la segunda cláusula comienza con un ellos para vincular de nuevo los modelos que mencioné en la primera y luego llega un punto importante. ¿Qué es lo importante de todo este conjunto de líneas allí? Es de que fallan, de que no reproducen los datos o de que existe algo que no está funcionando bien. ¿Qué hemos logrado acá? Mejoras la conexión sujeto-verbo y pones el verbo en el lugar importante, en el comienzo de la cláusula principal. ¿Y con qué te estás terminando esta cláusula? El fracaso de reproducir los datos experimentales. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, la nominalización no es trivial, porque la nominalización me está dañando no solamente una oración, me dañó la cláusula principal de este conjunto que tengo acá, me dañó todo el conjunto, me está dañando todo un párrafo. Entonces, cuando yo utilizo una nominalización o está incluida en mi escritura, en consecuencia, casi que automáticamente va a existir un verbo difuso atado a ella, con el cual va a construirse toda la oración, todo el conjunto de cláusulas, y por consecuencia, por lógica, automáticamente ese verbo difuso es débil. Y tenemos todos los problemas de verbos difusos que vimos uno o dos videos anteriores. Una forma de poder evaluar si tu escritura tiene energía y si tu escritura en general está correcta es revisa todo tu manuscrito por nominalizaciones y cámbialas a verbos. Ahora, otra forma de nominalización, convertir un adjetivo en un sustantivo, nominalización adjetiva. Bastante vocabulario hoy día. Ya de por sí, cuando uno está utilizando, estamos escribiendo papers, el uso de adjetivos es de cuidado. No estoy diciendo que no se lo utilice, pero hay que ser cuidadosos. Hay una penalización doble. Si encima de todo lo nominalizas. Nominalizar adjetivos convierte las oraciones en algo que ya es pesado, es plano. Y lo ves en estas dos oraciones, en estos dos ejemplos de oraciones. ¿Cuál es más fuerte? Aquí podrías ponerle pausa para no escucharme a mí diciendo estos ejemplos o leyéndolos. Pero el primero es, las características de esta condición son la desestabilización de las soluciones óptimas, la incertidumbre en la zona de la calibración y la reducción de la confiabilidad de las simulaciones. Ya por aquí nos estamos dando cuenta que algo se siente pesado. Esta condición lo podríamos cambiar hacia el segundo ejemplo. Esta condición se caracteriza. Verbo. Y sabemos lo que nos está diciendo. Por soluciones óptimas inestables. Zona de calibración incierta y confiabilidad reducida. La primera versión nominaliza cada adjetivo. En contraste, lo que estamos haciendo en la segunda versión es hacerlos adjetivos propiamente dichos. ¿Qué es lo que ganamos acá? Una oración más corta, una oración más nítida, más compacta, mucho más agradable de leer. Un tip, y eso que en este canal no damos tips. Siempre que tú veas una
oración donde tienes demasiadas palabras que terminan en I o N, empieza a sospechar de que hay una nominalización o un conjunto de nominalizaciones que se están contaminando lo que tú estás escribiendo. A veces, arreglar un adjetivo nominalizado puede tomar varios pasos. Todos estos ejemplos que tenemos aquí casi que están diciendo lo mismo, contienen la misma información, pero tomamos diferentes perspectivas. La primera dice, hubo una diferencia entre las tasas de reacción de los tratamientos X y Y. En esta primera oración hay una nominalización, diferencia. Hemos visto muchas veces. Y el verbo es fue. Es el único verbo por aquí y resulta que es un verbo débil. No me está diciendo mucho acerca de alguna acción que haya ocurrido. Podríamos dejarlo allí, no nos afectan mucho. Pero bueno, adelante. Lo refinamos y tenemos el segundo ejemplo que nos dice, las tasas de reacción fueron diferentes entre los tratamientos X y Y. Oh, ese sustantivo ahora es un adjetivo. Suena mejor, porque ahora ya utilizamos un adjetivo real, diferente, pero todavía estamos utilizando un verbo un tanto débil. Fueron. Podríamos quedarnos allí, pero si hay la alternativa de seguir mejorándolo, ¿por qué no? La tercera versión dice las tasas de reacción difirieron entre los tratamientos X y Y. Este último pone la acción en el verbo diferir y como resultado tienes una oración más corta y con mucha más energía, se siente más vigor. Entonces, por último, si tu idea aquí es la reducir el número de palabras porque te pasaste del límite, entonces revisar por nominalizaciones es una opción bastante conveniente. Ahora, escritura enérgica para resumir este y los otros dos videos anteriores es revisa todo tu manuscrito y encuentra la acción que supuestamente tienes que escribir. Ponla en los verbos, escoge los verbos y tienes que saber dónde ubicas esto, porque tienes que hablar ya de la reestructura de todas tus cláusulas. ¿Qué tiene que ir en el tema? ¿Qué tiene que ir en el énfasis? Así logras algo que será más claro, más animado, más agradable de leer. A veces, alguna nominalización, el uso de la voz pasiva puede fortalecer tu escritura en el gran esquema de las cosas y a veces son esenciales. Sin embargo, si las utilizas innecesariamente, haces que todo sea más pesado, más opaco. Asesinas la energía, la entierras y no hay quien la encuentre. Como de nuevo, un par de nominalizaciones aquí o allí no va a destruir tu escritura, pero recuerda que no es la última gota lo que colmó el vaso. Es la acumulación de gotas lo que colma el vaso. Entonces, no acumules gotas y trata de tener más cuidado en esto. Pues bien, insisto, suscribirse en este video, fines educativos, académicos y de investigación, porque vienen más. ¿Ok? Aquí. Bye.